En muchos sitios se nos informa que tú, construyéndote una casa con carácter de autopromotor, puedes llegar a tener un ahorro de hasta un 30%. Y el motivo es que tú, en el coste del inmueble o en el coste de la construcción, no tienes el beneficio de la promotora inmobiliaria. Y en este vídeo verás cómo esto no es cierto y que en muchas ocasiones sale mucho más a cuenta comprar a una promotora inmobiliaria. Y para que se entienda bien, lo vamos a contar de la siguiente forma. En todas las zonas tenemos el precio de venta público por metro cuadrado de obra nueva. Y por otro lado, pues tendríamos el coste por metro cuadrado en dicha zona. Es decir, si esta promotora inmobiliaria está vendiendo casas a 400.000 euros y tú hacer una casa similar, pues te cuesta 350, incluyendo el terreno, gastos autopromotor y construcción, pues habrás tenido un ahorro de 50.000 euros. Si por otro lado esta promotora inmobiliaria está vendiendo casas a 350.000 euros y tú hacer una casa igual, pues lo que es la suma del terreno, gastos autopromotor y construcción de la vivienda te cuesta 400.000 euros, pues habrás tenido un sobrecoste de 50.000 euros. Y el ahorro viene dado entre la diferencia del precio de mercado y lo que te ha costado tú realmente el inmueble. En este vídeo de aquí ya vimos que si tú y yo estamos haciendo una promoción inmobiliaria y el coste total del inmueble pues son 100.000 euros, pero en la zona estaban vendiendo a 200, no seríamos tan tontos de ponerlo a 105, lo vamos a poner a 195. Igual que si tú te quieres vender el piso que compraste hace un montón de años. Si tú lo compraste por 100.000 euros, no lo vas a vender por 105, si en tu zona valen 200. Por otro lado, si mi promotora inmobiliaria es la única que ofrece casas de obra nueva en la zona, pues el precio de mercado lo voy a poner yo. Y me he encontrado muchas veces que cuando viene el perito del banco del cliente, pues me tantea para ver a qué precios estoy vendiendo las casas, los aumentos que hay, y en base a esto está confeccionando pues lo que es el precio del mercado o el valor del inmueble que tiene en el mercado. Y ahora me vas a decir, Nico, pero si tú y yo somos los únicos que ofrecemos casas de obra nueva en la zona y podemos poner el precio, pues ¿por qué no ponemos un precio de 600.000 euros? Pues ¿qué va a pasar si ponemos un precio de 600.000 euros? Que la gente no nos vaya a llegar. Y aquí viene la capacidad económica de la gente en dicha zona. ¿Y qué hacemos todas las promotoras inmobiliarias? Pues en base a la oferta y a la demanda y a la capacidad económica de la gente en dicha zona, pues vamos poniendo un precio que se va vendiendo el producto que vamos construyendo. ¿Y qué pasa si en dicha zona me entra competencia? Viene otro promotor inmobiliario y empieza a construir productos iguales que el mío. Pues luego aquí es cuando aumentamos la oferta con la misma demanda y aquí tenemos que bajar las expectativas para poder ofrecer el mejor producto en relación calidad-precio. Y el precio de venta de los inmuebles de obra nueva en cada zona va confeccionado en base a la oferta y a la demanda, a la capacidad económica de la gente y al coste del inmueble. Porque si el coste del inmueble son 200.000 euros, no lo vamos a vender por 150. Para esto nos quedamos en casa. Y por esto las promotoras inmobiliarias partimos del precio de coste del inmueble, hacemos un estudio de mercado y en base a la oferta de la demanda y la capacidad económica de la gente, pues llegamos a este precio de venta de los inmuebles y aquí calculamos el beneficio. Y en muchas zonas nos encontramos de que no hay oferta, hay muchísima demanda, pero debido a los precios de coste de construcción, gastos autopromotor y parcela, pues la gente no llega y para poder vender tendríamos que bajar el precio de los inmuebles y al quedar un beneficio tan reducido ya no nos sale a cuenta. Y esto pasa en muchas zonas de España. Y ahora vamos a hablar de precios de coste de construcción, es decir, lo que te cuesta a ti construir una casa o lo que le cuesta a una promotora inmobiliaria construir 10 casas iguales. Y todo es obra nueva, porque comprar una casa vieja y reformarla ya hablamos en este vídeo de aquí. Empezamos por el terreno. Si tú vas a comprar un terreno para construir una casa o yo voy a comprar un terreno para construir 10 casas, lógicamente que por volumen voy a poder apretar un poco más el vendedor del terreno. Respecto al proyecto, tú vas a contratar a un arquitecto para la construcción de una casa y mi promotora inmobiliaria va a contratar a un arquitecto para la construcción de 10 casas iguales.
Aquí tenemos el riesgo. Lógicamente el riesgo es proporcional. Si el arquitecto aquí está asumiendo el riesgo de construcción de una casa, pues aquí va a asumir el riesgo de construcción de 10 casas. Y aquí no tenemos ahorro. Pero él, cuando hace el diseño de tu vivienda, pues va a emplear estos recursos en confección de fachadas, cimentación, distribuciones interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Y él también va a destinar los mismos recursos en confeccionar el proyecto de la primera casa. Pero como todas son iguales, el resto de casas simplemente sería copiar, 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 pegar, y no destinaría tantos recursos y tanto tiempo por el motivo de que todas son iguales. Y en el cálculo de estructura pasa lo mismo. El arquitecto acudirá a un calculista de estructuras para calcular lo que son forjados, pilares, cimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en mi caso, a la que él haya pagado el calculista para una vivienda, como todas son iguales, va a usar el mismo cálculo para todas las viviendas. Porque una autopromoción todo es exclusivo, lo están diseñando todo para ti. Imagínate que tú y yo necesitamos un coche, ¿vale? Y contratamos a un grupo de ingenieros para que nos diseñen el chasis, nos diseñen toda la carrocería, absolutamente todo, y luego lo que es el volante, paños de puerta y tal, pues lo miramos en catálogo y montamos pues estos que vienen de serie. En una autopromoción sería lo mismo. Estás contratando unos ingenieros, en este caso técnicos, que te están calculando la estructura, distribución, todo exclusivo y a tu gusto. Y si comparamos esto que te he dicho de contratar a unos ingenieros para que nos hagan un coche a medida o ir a un concesionario a comprar cualquier modelo de coche, seguramente que el chasis de este coche que vende el concesionario no está hecho única y exclusivamente para mi coche, sino que este chasis o el mismo tipología de chasis lo van a llevar un montón de coches y pagan a los ingenieros una vez y una vez tienen el diseño, pues lo meten a la cadena de producción y van fabricando. Y en esto es donde las diferencias son enormes. En la dirección de obra pasa igual. Tu arquitecto va a venir a una visita de obras para verte la cimentación de la casa. Cuando este arquitecto viene a la promotora inmobiliaria, pues va a haber 2 cimentaciones, va a haber 2 pilares planta baja, va a haber 2 forjados planta primera, va a haber 2 cubiertas y con una visita, pues el volumen de obra que repasa pues es mucho mayor. Otro ejemplo sería que tu arquitecto y tu aparejador tienen una reunión de obra para comentar la condensación que pudiera haber debajo de la tela butílica EPDM. ¿Qué pasa? Que cuando tienen la solución lo aplican en la vivienda. Pero ellos también van a destinar los mismos recursos para solucionar las condensaciones debajo de la tela no transpilable, etcétera, 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 y lo vamos a solucionar por esta casa. Pero como todas son iguales, cuando yo haga los otros tejados, no voy a hacer venir el arquitecto para hacerle la misma pregunta y que me responda lo mismo. O sea, que nosotros estamos discutiendo lo que es la confección y cada punto de ejecución de esta vivienda, y una vez lo hemos discutido aquí, como todas son iguales, pues ya las hacemos de norte todas iguales sin tener que molestarlos o acudir a ellos preguntándoles siempre lo mismo. Es decir, que en cada punto de la casa los técnicos están decidiendo, comentando, mirando, y aquí lo estamos haciendo en una casa y como todas son iguales, en las otras ya no tienen que destinar tantos recursos. Y cuando terminamos la obra y llegamos a la documentación final de obra, el arquitecto va a tener la misma tarea y los mismos procedimientos en tramitar toda la documentación final de obra de una casa o de 10 casas. Porque aquí tienes un proyecto y aquí también tienes un proyecto. Y esto hace que una promotora inmobiliaria puede tener un descuento en el proyecto de 5 a 8.000 euros por casa. Pero si esta casa de aquí la tengo vendida, los clientes tienen prisa y necesito entregarla antes y quiero tramitar toda la documentación por separado, el arquitecto ya me va a cobrar un suplemento y ya voy a llegar al precio que has pagado tú. Otro caso sería que este cliente de aquí pues quiere una distribución especial y me mueve pilares, no sé qué, ya no puedo, ya tenemos que hacer un cálculo de estructura especial, un marcado especial, empezar a destinarle más tiempo y eso hace pues que tampoco tenga este descuento que te he comentado antes. Y esto pasa lo mismo con la OCT, cuando ellos vienen a hacer una visita de obra, pues repasan varias cimentaciones, varios forjados y varias cubiertas y pilares, y cuando termina la obra solo me tramitan un D01, D05, D06
de todas las 10 casas. En cambio, en tu vivienda va a tramitar la misma documentación que le suponen más o menos los mismos esfuerzos. Y al poder optimizar, podéis buscar en los artículos de autopromotor.info donde vais a poder ver la diferencia de precio que tiene la OCT con una promotora inmobiliaria. Y con el seguro de Sanal va a pasar igual. Tú vas a pagar de 1.300 a 1.500 euros y aquí a mí me va a costar 810 por casa. Porque en tu caso van a tener que ir una vez al notario a sellar la póliza y en mi caso pues van a tener que ir una vez, pero el volumen es mucho mayor. Y esto que te he contado solo aplica cuando es un proyecto ejecutivo con casas iguales. No sirve un proyecto ejecutivo con 10 casas diferentes, ya no aplica. O 10 casas iguales con 10 proyectos ejecutivos, tampoco aplica, porque la documentación se tendría que tramitar toda por separado. En tema de la constructora, si vamos a comprar ladrillos, el precio que vamos a obtener de los ladrillos, hagas una casa o hagas 10, va a ser igual, idéntico. Lo que son muebles de baños, tú comprando 2 muebles de baños o yo comprando 20, pues va a ser lo mismo, no vamos a tener diferencia de precios. Industriales, fontanero, electricista, ventanas, también la diferencia es mínima. Pero una constructora sí que puede optimizar muchos procesos constructivos. Que yo cuando encofro una escalera de hormigón, numero todos los peldaños y cuando vamos a la siguiente no tenemos que cortar ni una madera. Y una tarea que tardaríamos un día y medio, en 7 horas la tenemos lista. Cuando vamos a poner los pasamulos, solo cogemos el metro en la primera. Porque en la segunda ya vamos al tercer estribo, en el cuarto, este tubo, ya lo hacemos todo de norte. Y luego muchos colocadores, como podría ser estructurista, no es lo mismo hacer venir una empresa estructurista para 150 metros o una empresa estructurista para encofrar 1.500 metros. Aquí también habría algo de descuento. Cuando tú termines tu obra, aquí te van a sobrar pues un palé de ladrillos, un palé de tejas, pues aquí yo construyendo 10 casas me va a sobrar lo mismo que te ha sobrado a ti. Y por este motivo, los procesos constructivos se pueden optimizar bastante. Y vemos que el coste del inmueble, lo que es terreno, construcción y gastos autopromotor, a una promotora inmobiliaria le podría salir a un 20, a un 30% más económico que a un autopromotor. Pero aquí visto desde la parte del cliente, cuando uno va a comprar una casa a una promotora inmobiliaria, el IVA que se le factura sobre el total es del 10%, es decir, el 10% sobre el terreno, el arquitecto, el aparejador, no como una autopromoción que es el 21%. Aquí tenemos unas ventajas fiscales. Y aparte de esto, en vídeos anteriores ya comentábamos que cuando tú vas a comprar a una promotora inmobiliaria te dejan el 70 o 80% sobre el total, pero cuando te haces una autopromoción tienes que tener el terreno en propiedad, tienes que tener el proyecto ejecutivo pagado y tienes que tener la licencia de obras concedida y pagada, y aparte de esto te van a dejar solo el 70 o 80% del valor que vale construir la vivienda. Aparte que comprar una casa a una promotora inmobiliaria, tienes precio cerrado, ellos se encargan de todo, contratan a las empresas, te dan garantía de los problemas constructivos por ley, se encargan de toda la documentación final de obra. Pero por otro lado, un autopromotor pues tiene un diseño exclusivo, un cálculo de estructura exclusivo, en la parcela que él ha escogido, ha elegido absolutamente todos los materiales, distribución, cubierta, sistema de calefacción y se ha hecho una casa personalizada, única a su medida. Y con el coste total por inmueble que ha tenido el autopromotor y con el coste total por inmueble que ha tenido la promotora inmobiliaria, pues la diferencia de este coste al precio a lo que se vende de obra nueva en la zona, pues sería en este caso beneficio y en este caso ahorro. Y seguramente que muchos me vais a dejar debajo de los comentarios: Nico, en mi zona las promotoras inmobiliarias deben ganar unos pastizales que flipas porque el precio de los inmuebles está súper desfasado. Pues yo tengo muchos amigos promotores y el que más gana un 13%, y si no se lo puedes pedir, si tú tienes algún amigo promotor inmobiliario, tú le haces la pregunta, no le digas cuándo ganas, le haces la pregunta: ¿consigues ganar más de un 10 o un 13% sobre el giro total de la empresa? Y vas a ver que son muy
muy pocas las empresas promotoras inmobiliarias que consiguen ganar más de un 13%. Pues haciendo estos números, si una empresa promotora inmobiliaria tiene de un 20 a un 30% más bajos los costes de construcción respecto a un autopromotor, aparte tenemos la ventaja fiscal de que nos factura un 10% de IVA sobre el total, pero por otro lado ellos solo se ganan un 10%, pues continuaría saliendo mucho más a cuenta comprar a una promotora inmobiliaria. Y esto en la mayoría de los casos es así, a no ser que en tu zona haya una capacidad económica muy elevada, muy poca oferta, y aquí es donde las promotoras inmobiliarias van a tener unos beneficios exagerados. Pero en la mayoría de los casos hacer una autopromoción es la opción más cara de adquirir una vivienda. Lo que pasa que mucha gente se piensa que construir una casa le va a costar 1.000 euros por metro cuadrado, le añades el valor de la parcela y lo comparas con lo que se está vendiendo en la zona y va a pensar, coño, aquí tengo yo un ahorro importante, pero este señor cuando se mete en la obra y empieza a pagar facturas y a ver los precios reales, es donde se da cuenta de que le hubiera salido más a cuenta comprar a una promotora inmobiliaria. Y lo que me encuentro es que en este vídeo de aquí tengo un precio base y muestro todas las calidades. Y luego cuando un autopromotor le encarga el proyecto a un arquitecto, me viene con 3 suites, una piscina, el terreno con pendiente, el garaje subterráneo, y dicha construcción, en vez de costarle el precio que muestro, solo la construcción de la vivienda le puede llegar a costar hasta 2.300 euros por metro cuadrado. Porque en una promoción inmobiliaria la promotora te va limitando, pero aquí te puedes desfasar lo que quieras. Y cuando ven que su proyecto les cuesta 2.300 euros por metro cuadrado, ellos piensan, ostras, me voy a contratar yo empleados del Wallapop y en vez de 2.300 me va a costar 1.000 euros metro cuadrado. Y les pasa lo que cuento en este vídeo de aquí. ¿Y la solución sabes cuál es? Confeccionarte el proyecto en base a tus necesidades y a tus capacidades económicas, que esto lo tenéis aquí. Y aquí os dejo mi cara para suscribirse en el canal. Venga, nos vemos.